Christine trabajaba en una gasolinera muy concurrida, con el sol castigando y los coches yendo y viniendo en busca de combustible. Pero fue allí, en medio de la rutina agitada, donde un simple gesto de amabilidad cambió el curso de su vida. Cuando un anciano, llamado Louis, se acercó a ella con una mirada afligida y le explicó que había olvidado la cartera en casa, Christine no dudó. Vio allí una oportunidad de marcar la diferencia. «No se preocupe, señor, confío en usted. Puede pagarme después», le dijo con una sonrisa amable, entregándole la cantidad exacta para que pudiera llenar el depósito del coche. En ese momento, algo mucho más grande que el simple intercambio de gentilezas estaba siendo sembrado. Esta historia, que parecía un pequeño gesto, pronto se revelaría como un punto de inflexión. Pero lo que Christine no sabía era que su acción sería vista por otros compañeros de trabajo. La escena causó comentarios escépticos entre los empleados que estaban observando. Entre risas y desdén, algunos de ellos no conseguían entender por qué estaba arriesgando su propio dinero por un simple desconocido. La falacia del estafador parecía imperar en sus mentes. Sin embargo, Christine permaneció firme, sin dejarse abatir por las palabras que volaban a su alrededor. Confiaba en Louis, y esa confianza era más fuerte que cualquier duda que pudiera ser sembrada. Cuando el anciano se marchó con la promesa de volver para pagar, la tensión en el aire se hizo aún más palpable. Lo que parecía ser un simple acto de bondad estaba a punto de desembocar en una serie de acontecimientos que nadie podía prever. La cuestión de la confianza versus el escepticismo aún flotaba en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de formarse. ¿Qué ocurriría cuando el gerente, que estaba a punto de ser informado sobre la situación, tuviera su propia reacción? ¿Qué le ocurriría a Christine, que ahora se encontraba en una posición difícil, creyendo haber hecho lo correcto? Cuando el día finalmente se calmaba y el movimiento en la gasolinera disminuía, el gerente llamó a Christine para una conversación en la oficina. Su mirada seria y preocupada dejó claro que algo no estaba bien. Como era de esperar, se había enterado del incidente con el anciano y, según los relatos de algunos compañeros, Christine había sacado dinero de la caja para cubrir el pago del combustible de Louis. Ella no dudó en explicar su actitud, diciendo que confiaba en el hombre y creía en su palabra. Aún así, el gerente no parecía impresionado. «No podemos hacer excepciones, Christine. Esto crea precedentes. Las reglas son las reglas», dijo en tono firme, pero sin mucha empatía. Christine sintió un peso enorme al darse cuenta de que, por un simple acto de bondad, ahora estaba siendo juzgada, no por su ética, sino por la inflexibilidad de un sistema rígido. Sabía que no había perjudicado a nadie, pero la forma en que el gerente la miró, con un semblante de desaprobación, hizo que su corazón se encogiera. El trabajo que tanto quería, la estabilidad que estaba buscando para su familia, estaba ahora en riesgo. La indignación creció dentro de ella, pero no era solo la pérdida del empleo lo que le molestaba, era la sensación de que su humanidad, su bondad genuina, estaba siendo ignorada, tratada como algo insignificante. Cuando el gerente anunció que iba a ser despedida, Christine sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su decisión parecía tan distante de lo que ella creía que era correcto. Sin embargo, sabía que, independientemente de las consecuencias, no se arrepentía de su actitud. Creía que el mundo necesitaba más actos de bondad como aquel. El problema era que la gasolinera parecía no comprender la importancia de eso. Christine salió de la oficina con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Lo que no sabía es que, en menos de una hora, su vida tomaría un rumbo completamente diferente. Mientras Christine regresaba a casa, con el corazón apesadumbrado por el despido inesperado, no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Al llegar a su casa, se encontró con su madre, Isabel, que percibió inmediatamente la tristeza en la mirada de su hija. «¿Qué ha pasado, querida?», preguntó Isabel, con un tono de preocupación en la voz. Fue ahí donde Christine contó toda la historia, desde la ayuda al anciano hasta la severa reprimenda del gerente y su despido. Las palabras salieron con dificultad, pero su madre escuchó con atención, sin interrumpir. Isabel sabía que, a pesar de las dificultades financieras y la situación difícil, su hija siempre había actuado con el corazón, e incluso ahora, con la noticia del despido, no dejaba de admirar la valentía de Christine. Entonces, el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero Christine contestó sin esperar gran cosa.
Al otro lado, una voz tranquila y amigable se presentó. Hola, mi nombre es Olivier. Soy hijo de Louis, el señor al que usted ayudó en la gasolinera hoy. Christine, sorprendida, escuchó atenta mientras Olivier explicaba que su padre había quedado profundamente tocado por su generosidad. Quiero agradecerle personalmente. Mi padre me contó todo lo que sucedió, y me quedé impresionado con su bondad. Yo también soy el propietario de la gasolinera donde todo ocurrió. La revelación fue un shock para Christine. El anciano, que ella pensaba que era solo un hombre común, en realidad era el padre del propietario de la gasolinera. Olivier, con Timontes Minenam, un tono sincero, continuó. Entiendo que usted fue despedida, y lo lamento mucho por eso. Me gustaría reunirme con usted para reembolsarle el combustible, pero también para hacerle una propuesta que creo que es justa. Christine, aún aturdida, preguntó qué tenía en mente. Olivier, con gratitud en la voz, hizo una oferta sorprendente. Quería que ella fuera gerente de una nueva gasolinera que estaba abriendo. Creía que ella, con su ética de trabajo y carácter, sería la persona perfecta para liderar el equipo. La oferta era más que un empleo, era una nueva oportunidad de vida. Cuando Christine recibió la oferta de Olivier, el peso que cargaba parecía finalmente aliviarse. Sintió una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Cómo algo tan inesperado podría suceder tras un momento de gran tristeza? Olivier, con su propuesta generosa, estaba ofreciendo más que un nuevo trabajo. Estaba ofreciendo la oportunidad de recomenzar, demostrarse a sí misma y al mundo que, sí, la bondad aún tiene su valor. Pensó en su hija, Louise, y en su madre, Isabel, y supo que esta oportunidad podría ser el comienzo de algo mucho mayor, no solo para ella, sino para toda su familia. Al día siguiente, Christine fue hasta la nueva gasolinera de Olivier, donde él le dio la bienvenida con una sonrisa acogedora. La atmósfera allí era diferente. Había respeto, empatía y un verdadero deseo de que ella tuviera éxito. Olivier explicó que a lo largo de su vida había aprendido que el trabajo no es solo sobre reglas rígidas y ganancias, sino sobre personas. Creo en usted, Christine. Vi lo que hizo por mi padre, y eso es lo que valoro, dijo, dejando claro que su compromiso con la ética y la humanidad era lo que más buscaba en un líder. No era solo sobre vender combustible, era sobre cuidar de las personas, tratar a todos con dignidad y respeto. Christine no sabía lo que el futuro le reservaba, pero en aquel momento sintió un renacimiento. Con su nuevo cargo de gerente, tenía la oportunidad de crear un ambiente diferente en la gasolinera, donde las historias emocionales de cada persona, como la suya, serían respetadas y valoradas. Más que eso, sabía que podría, a partir de Minenset's, ahí, enseñar a los demás el verdadero significado de preocuparse y de ser una mujer fuerte. La historia de amor entre el trabajo y la humanidad, que comenzó con un simple gesto de ayuda, ahora se expandía hacia un capítulo repleto de nuevos desafíos y oportunidades, y al lado de su familia, Christine estaba lista para enfrentar cada uno de ellos. Con el tiempo, la historia de Christine se extendió entre los empleados de la gasolinera. Aquellos que antes la veían con desconfianza comenzaron a percibir que su bondad y dedicación no eran debilidades, sino fortalezas. Ella comenzó a construir un ambiente de trabajo más humano, donde la empatía y el respeto eran valores centrales. La relación con sus compañeros cambió drásticamente, y ellos comenzaron a entender que ella no estaba allí solo para cumplir reglas, sino para realmente marcar la diferencia en la vida de las personas a su alrededor. El cambio más significativo fue en la forma en que Christine pasó a ser vista por los clientes. Ellos pasaron a reconocer en ella una persona que, al contrario de los estándares comunes, se preocupaba genuinamente por sus necesidades e historias emocionales. Muchas veces, ella conversaba con los clientes, escuchaba sus historias de vida y los ayudaba con más de lo que el servicio esperaba. Ella sabía que cada persona que pasaba por la gasolinera traía consigo un drama familiar, una historia de lucha, y ella se esforzaba para ser un punto de apoyo en ese proceso. Eso no solo hizo que los clientes se sintieran más acogidos, sino que también contribuyó a un ambiente más positivo y saludable para todos. La gratitud de Olivier por haber elegido a Christine para el cargo de gerente no era solo una cuestión de negocios. Él vio en ella algo que muchos fallan en reconocer: la capacidad de transformar la simple rutina de trabajo en algo significativo, con propósito. Christine sabía que ese era su legado: mostrar que, en medio de una sociedad muchas veces apática,
aún hay espacio para la bondad genuina. Y a su alrededor, otras personas comenzaban a seguir su ejemplo, creando una cadena de buenas acciones que, al final, solo podría llevar a un futuro más justo y esperanzador para todos. A medida que Christine se dedicaba cada vez más a su nuevo trabajo, ella percibió que la vida tenía su propio jeito de recompensar a aquellos que permanecen fieles a sus principios. La historia de amor entre ella y su nueva gasolinera no era más apenas sobre un empleo, sino sobre el impacto real que ella estaba causando. Con el tiempo, la relación con los clientes se profundizó, y ellos comenzaron a confiar en ella no apenas para abastecer sus coches, sino también para ayudarlos en momentos de necesidad. De pequeñas conversaciones a gestos mayores, Christine se tornó una verdadera referencia de bondad en la comunidad, pero el mayor reconocimiento no vino de sus colegas de trabajo o de sus clientes. Cuando menos esperaba, Olivier la procuró para darle una noticia que cambiaría todo nuevamente. Christine, tengo acompañado su dedicación, y yo realmente veo en usted lo que es más importante en lo que hacemos aquí. Usted no apenas gerencia la gasolinera, mas está transformando la vida de las personas que pasan por aquí, dijo él, con una sonrisa sincera. Entonces, él hizo una propuesta que ella jamás imaginara. Además del cargo de gerente, él quería tornarla socia de la nueva gasolinera, ofreciéndole una parte significativa de la empresa. El impacto de esa propuesta fue indescriptible para Christine. Ella había comenzado su jornada con un simple gesto de generosidad, sin esperar nada en cambio, y ahora estaba siendo recompensada de una manera que jamás podría haber previsto. Lo que ella descubrió, con eso, es que los mayores frutos de la vida frecuentemente vienen cuando usted actúa sin esperar por una recompensa. Al colocar el bienestar de los otros en primer lugar, ella no apenas había cambiado la vida del anciano Louis, sino también la suya propia, y ahora su historia de superación y resiliencia inspiraba más que apenas sus colegas o clientes. Inspiraba a sí misma. Christine comenzó a entender que la bondad y la empatía que ella demostraba no eran apenas acciones aisladas, sino un reflejo profundo de quién ella era. A medida que el tiempo pasaba, ella se veía cada vez más involucrada en una jornada de transformación. La gasolinera que ella administraba ahora no era apenas un local de trabajo, sino un lugar donde personas podían sentirse acogidas, oídas y respetadas. En cada sonrisa de un cliente, en cada agradecimiento, Christine veía un pequeño reflejo de su propia trayectoria, y eso la motivaba aún más. La relación con los colegas también evolucionó. Aquellos que antes se burlaban de su generosidad ahora veían en ella un modelo de fuerza y liderazgo. El respeto que ella conquistó no vino apenas a través de las palabras, sino por sus acciones consistentes y su habilidad en transformar un ambiente de trabajo sin alma en un local más humano y colaborativo. Los dramas familiares de sus colegas comenzaron a surgir en conversaciones más abiertas, y Christine siempre estaba allí, ofreciendo un oído atento o una palabra de confort. A lo largo de los meses, la gasolinera se tornó un reflejo de su propia fuerza. Ella sabía que había superado desafíos mucho mayores, mas los pequeños gestos de bondad que ella practicaba todos los días eran lo que más la definía. Mientras ella supervisaba las operaciones, certificándose de que los clientes estaban siendo bien atendidos, Christine no perdía la oportunidad de compartir historias de superación con su equipo. La historia de su vida, llena de obstáculos, ahora era una fuente de inspiración para todos a su alrededor. Ella creía profundamente que la manera como las personas se tratan unas a otras puede cambiar el rumbo de sus vidas, y ella se tornará una líder en ese nuevo paradigma. Y, incluso con el peso de ser una mujer fuerte en un ambiente que muchas veces desvalorizaba la empatía, Christine no se dejó avalar. Cada obstáculo era una oportunidad de mostrar su fuerza. Al contrario de otros líderes que apenas imponían reglas, ella los motivaba a tornarse mejores, a respetarse más y a creer en su propio potencial. Era una revolución silenciosa, más impactante. Ella sabía que su historia de amor con el trabajo y con las personas estaba apenas comenzando. No obstante, como en toda buena historia, había desafíos por venir. La empresa se estaba expandiendo y con la expansión, nuevas responsabilidades surgían. Aunque el trabajo en la gasolinera fuese gratificante, Christine sabía que su jornada estaba a punto de exigir aún más de ella. El equilibrio entre ser una mujer fuerte en el trabajo y equilibrar la vida personal se tornaría más difícil. La presión de ser una líder en el negocio y al mismo tiempo mantener la armonía en casa comenzaba a afectarla. Su madre, Isabel, y su hija,
Luis, comenzaron a notar que Christine estaba más distante, más preocupada, más cansada. Ella comenzaba a cuestionar hasta qué punto conseguiría continuar cumpliendo todas sus responsabilidades con la misma energía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su historia de amor con el trabajo no podía ser la única prioridad en su vida. La verdadera fuerza no venía solo de su dedicación al trabajo, sino de la capacidad de saber cuándo dar un paso atrás y cuidarse a sí misma. Así que Christine decidió hacer una pausa. Sabía que, sin cuidar de su salud mental y física, no sería capaz de seguir ayudando a los demás de la manera que quería. Al fin y al cabo, una mujer fuerte también necesita reconocer sus límites. Esa pausa fue el momento en que Christine tuvo la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había logrado. Se dio cuenta de que su trayectoria no era solo una historia de superación, sino también una historia de aprendizaje. Había aprendido a ser agradecida por cada dificultad enfrentada, pues sabía que esas dificultades la moldearon como la persona que era hoy. Su historia de amor con la vida y con el trabajo era una celebración no solo del éxito, sino de la lucha que había enfrentado para llegar hasta allí. Con el tiempo, Christine percibió que la generosidad, que antes era algo que ofrecía sin pensar, ahora era algo que necesitaba cultivar con más cuidado. No podía seguir ofreciendo sin asegurarse de que estuviera siendo cuidada también. Habló con Olivier sobre la necesidad de delegar algunas de sus tareas para que pudiera tener más tiempo con su familia y, al mismo tiempo, concentrarse en su salud mental. Afortunadamente, Olivier, que siempre la apoyó, lo comprendió. Sabía que Christine no era solo una excelente gerente, sino una persona que necesitaba espacio para crecer y mantenerse equilibrada. A cada nuevo día, Christine se volvía más consciente de la importancia de su propio bienestar. Las historias emocionales de los demás eran valiosas, pero las suyas también necesitaban ser respetadas. Había aprendido la lección de que, para ser verdaderamente fuerte, una persona necesita saber cuándo pedir ayuda, cuándo desacelerar y cuándo cuidarse a sí misma. Y eso, sin duda, la convertía en una mujer aún más fuerte. La idea de que una mujer fuerte necesita ser imbatible empezó a cambiar en su mente. Fuerza, se dio cuenta, es también reconocer la vulnerabilidad y buscar apoyo cuando es necesario. Sin embargo, no fue fácil encontrar el equilibrio entre trabajo, familia y salud. La presión era constante, y a cada nuevo desafío, Christine necesitó reafirmar su decisión de mantener su salud y bienestar como prioridades. Cuando finalmente decidió tomarse un tiempo para sí misma, la reacción de su equipo fue más que positiva. Entendieron que para que Christine continuara siendo la líder inspiradora que era, necesitaría cuidarse a sí misma antes de cuidar de los demás. Y esa, para ella, fue la mayor recompensa. Saber que su ejemplo estaba creando un ambiente donde todos podrían crecer juntos, sin perder de vista lo que realmente importaba. Mientras tanto, su historia de amor con el trabajo nunca dejó de ser fuerte, pero Christine aprendió que la verdadera fuerza no está solo en ser implacable, sino en ser flexible y adaptable. Ella ahora tenía el equilibrio que siempre buscó. Su jornada la transformó, pero, más importante, ella transformó el ambiente a su alrededor. La gasolinera, que antes era solo un lugar de trabajo, ahora era un símbolo de cómo la gentileza y el liderazgo humanizado pueden transformar vidas. Con esto, Christine sabía que su historia de vida había tocado y cambiado la de muchos. Se había convertido en más que una gerente. Ella era ahora una mentora y una referencia para otros. Su historia de superación se entrelazaba con las historias de los que estaban a su alrededor, creando una red de apoyo y amor que, con el tiempo, se volvía cada vez más fuerte. Y al mirar a su hija, Louise, que comenzaba a adoptar los mismos principios de bondad y dedicación, Christine sabía que el legado de su jornada estaba garantizado.